bienvenida a todos ustedes a su programa Piénsalo Bien. Tenemos un público muy entusiasta en esta ocasión y damos las gracias al Señor que nos permite estar compartiendo con ustedes. Así que sean todos ustedes muy bienvenidos a Piénsalo Bien. En esta ocasión nosotros vamos a estar reflexionando con la entrevista que tenemos en un tema sumamente relevante. Es un tema que no puede ser ignorado. No puede ser ignorado para aquellos que lo aceptamos como para aquellos que lo rechazan. Porque vamos a estar conversando con nuestro invitado de esta noche acerca de la semana de la crucifixión y resurrección del Señor Jesucristo. Por eso decía, para quienes los aceptan como para que los rechazan, este tema no puede ser ignorado. Hay quienes han dedicado toda su vida, incluso literalmente han muerto por causa de la promoción y la divulgación de este mensaje. Otros también han dedicado su vida a ser críticos hostiles de este mensaje. Entonces nos preguntamos, ¿quién tiene la razón? Vamos a estar hablando del Jesucristo histórico, si podemos creer en su mensaje, si su mensaje es relevante para el día de hoy. ¿Qué podemos hacer con todas estas informaciones que las Escrituras nos dan acerca del nacimiento, vida, obra, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo? No podemos marginar el tema por lo que nosotros vemos en el contenido de las Escrituras. Por ejemplo, nosotros encontramos que de los 4 evangelistas que se dedican a hablar de la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo, solamente 2 hablan de su nacimiento, Mateo y Lucas, pero los 4 hablan de su muerte y de su resurrección. Pero no solamente eso, el contenido de esos 4 evangelios en proporción es más que todo lo demás que ellos escribieron acerca de la vida de nuestro Señor Jesucristo, de su nacimiento, de su obra, de su muerte y de su resurrección. Por eso, para hablar de este tema, tenemos un invitado muy especial, muy querido por todos nosotros. Estamos llamando en estos momentos al pastor Samuel Nina. Recibámoslo con un fuerte aplauso. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias. Un privilegio. Gracias. Muchas gracias a todos. Es un gozo estar aquí. Gracias. Siéntate, Samuel. Vamos a conversar. Gracias, Soto. Gracias por venir. ¿Cómo estuvo el tráfico? El tráfico estuvo como ocurre estar en la ciudad capital. De hecho, por eso no me gusta mucho venir a esta ciudad. Hay demasiados tapones, demasiado tráfico, pero vale la pena estar aquí con ustedes. El tráfico es bueno porque nos ayuda a cultivar la paciencia, la tolerancia. Eso es una gran bendición. Sí. Por eso ustedes, los hermanos de la capital, son más pacientes. Por eso te damos las gracias por estar aquí y dedicar este tiempo a reflexionar en torno a este tópico tan trascendente, como decía en la introducción, que tiene que ver con la vida de nuestro Señor Jesucristo. Hay quienes dicen que Jesucristo es un invento, otros con devoción le siguen, y para ir en busca de la verdad, pues te quisimos invitar. Muchas gracias. Sabemos que te apasiona el tema que vamos a estar tratando y por eso te damos las gracias por venir. Y yo sé que nuestro público también está muy agradecido por la presencia tuya aquí. Y vamos a comenzar inmediatamente. Y la primera pregunta que tengo para ti es: ¿por qué crees que es necesario aclarar los hechos ocurridos en esta semana llamada Semana Santa? ¿Por qué crees que es necesario aclarar esos eventos? Sobre todo porque estamos separados por el tiempo. Eso ocurrió hace 2000 años. Por el espacio, no se dio en esta isla en el medio del Caribe.
y estamos separados también por la cultura, porque la forma de ellos pensar y de manejarse cotidianamente en cierto aspecto es muy diferente a la nuestra. Háblanos por qué es trascendente e importante pensar y meditar en eso en estos tiempos. Bien, tal como dices tú, Otto, los evangelistas dedican una gran importancia, dan un gran lugar a lo que fue la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y en esta época, más que nunca, es necesario que dicha muerte sea enfatizada, dado el hecho de que lo que llamamos predicación, o lo que la gente llama predicación, ha venido a ser una especie de terapia en muchísimas ocasiones, donde no se centraliza lo que es el punto focal de la vida cristiana, que es la muerte de nuestro Señor Jesucristo por nuestros pecados. El término pecado ha sido sacado del diccionario cristiano en muchísimas ocasiones. El término la muerte de Cristo de manera sustitutiva en nuestro lugar ha sido sacada, y más que nunca, a pesar de esa división que existe de ese periodo de tiempo de prácticamente 2000 años, los evangelistas fueron precisos en enfocarse básicamente el Evangelio de Juan, ¿no? Desde el capítulo 12, en lo que fue la pasión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Sin la muerte de nuestro Señor Jesucristo y sin su resurrección, la vida cristiana no existiría. Ese es el centro, el corazón y la médula de lo que es nuestra fe. Muy bien, eso dice el apóstol Pablo, y vamos a estar hablando acerca de la resurrección más adelante. Samuel, el tema de la Semana Santa tiene un componente cultural muy acentuado. No es la misma celebración en todas partes. Hay una forma de celebrar en algunos lugares muy diferente a la nuestra. ¿Cómo era la celebración de la Semana Santa en tu niñez? Hace poco, ¿no? ¿Cómo lo hacían? ¿Qué cosas hacían? Me imagino que era a blanco y negro la Semana Santa en esa época, muy diferente que a todo color a la época en que yo pues nací, todas estas cosas. Cuéntanos de eso. Evidentemente sí, has dado en el clavo, las películas eran en blanco y negro. Sí, teníamos que ver películas en blanco y negro, La Pasión de Jesús, en blanco y negro, evidentemente que era así. Pero lo que recuerdo era que por lo regular era un tiempo de mucho silencio, de mucho recogimiento, las personas se quedaban en casa, era impensable que alguien fuera de playas o de ríos. Eso de playas y de ríos vino luego, ¿no? Pero por lo regular lo que hacíamos era que nos quedábamos en casa y se escuchaba por lo regular en el pueblo un tipo de música que para muchos de nosotros hoy es una música hermosa, música de Bach, de Chopin, de Beethoven, y la gente en aquel tiempo le decía música de muertos. ¿Música de muertos? Sí, música de muertos. Sí. No sé por qué nunca había oído ese concepto. ¿Cómo que no? No. Bueno, pues le decían música de muertos, y claro está, era por lo regular muy esperado en el hogar, en el arte culinario, el hecho de que nuestras madres hacían un plato que todavía se hace y que es necesario en toda la casa en la Semana Santa, que es la habichuela con dulce. Muchas personas en el mundo no lo conocen, es una pena de lo que se pierden, porque los dominicanos somos fanáticos de las habichuelas con dulce. Yo no soy fanático, y con el perdón de la audiencia que está aquí y de todos los dominicanos que puedan estar escuchando, para muchos sería un acto blasfemo, sacrilégico, decir que no le gusta la habichuela con dulce. Yo no soy muy fan de las habichuelas con dulce, sobre todo porque tienen, no sé si lo diga, pero tienen la particularidad que cuando inician su venganza, todo el mundo que está cerca paga las consecuencias. ¿Cierto? Oh. Pero las habas con dulce sí. Di algo. Bueno, en fin, así era la Semana Santa. Muy bien. Bueno, así era la Semana Santa, y sencillamente pues unas cuantas procesiones pasaban por los frentes de nuestras casas, íbamos a las iglesias, pero era por lo regular un tiempo sí, de recogimiento, de estar tranquilo en casa, de estar con los padres, muy distinto a lo que es hoy, que es una época en la cual las personas se van por lo regular a vacacionar. ¿Y fue Jesucristo
un personaje histórico o es un invento de los imperios, de los sectores de poder para dominar la mente de los débiles? ¿Qué podemos decirle a un joven universitario, a un intelectual, profesor de la universidad, un académico? ¿Qué podemos decirle acerca de Jesucristo? Algunos señalan eso, que Jesucristo es un personaje de ficción. Richard Dawkins habla de eso, de que todos estos son cuentos mitológicos, nada diferente a lo que es la Ilíada y la Odisea de Homero. ¿Realmente hay una diferencia entre Jesucristo y otros personajes de la historia? Bien, evidentemente que todos los personajes de la historia nacen y todos los personajes de la historia mueren. Pero partiendo del hecho lógico, digámoslo así, de la existencia de Dios, los que creen o los que creemos en la existencia de Dios, nos hacemos una pregunta que tiene que ver de manera coherente. Si Dios existe, ¿sabe Dios cómo es ser un ser humano? ¿Sabe Dios lo que es sentir dolor? ¿Sabe Dios lo que es sentir frío? ¿Sabe Dios lo que es ser pobre? Hay aquí una coherencia en la encarnación de nuestro Señor Jesucristo al hacerse Dios hombre y venir a este mundo a morir por nuestros pecados. Así que a simple vista es coherente con el hecho de entender que existe Dios, el hecho de que Dios se haya hecho hombre. Ahora, en cuanto al segundo punto de si es Cristo un personaje histórico, no tenemos por qué dudar de tal cosa. ¿Por qué? Porque cuando leemos la narrativa bíblica nos damos cuenta que todos los lugares que se mencionan en el Nuevo Testamento están ahí. Todavía está ahí la ciudad de Belén. Entonces, si la ciudad de Belén no es una ficción ni un mito, sino que se encuentra en el lugar donde está, ¿por qué negar que Jesucristo, que nació en Belén, vaya a ser un personaje mítico? Si está ahí Jerusalén, si están ahí en la historia registrados los gobernadores y emperadores en el tiempo en el cual él nació, si está confirmada la fecha, sí, por ejemplo, cuando la gente se acerca a la República de Platón y no duda que fue Platón que escribió la República, ¿no? Todos están de acuerdo con eso. ¿Por qué dudar lo que dicen los evangelistas? Y de Sócrates. Todo lo que nosotros sabemos de Sócrates es porque Platón lo escribió. Lo que quiere decir que Sócrates no dejó nada por escrito, pero nadie duda de la existencia de Sócrates. Ni de la esposa de Sócrates, que lo golpeaba. Qué cosa tan terrible. Y se saben, y las personas lo dan por sentada, de manera que es una insensatez más el hecho de negar la existencia histórica del Señor Jesús. De hecho, los mismos historiadores de la época, dentro de los cuales se encuentra uno de los más conocidos, que fue Flavio Josefo. Ese es el nombre que le fue dado por los romanos. Su nombre... Sí, porque era un historiador judío. Porque de hecho él era judío, pero la dinastía Flavia, constituida por Vespasiano, pues ya le dio un nombre. Él no se llama Flavio. Los judíos no le ponen Flavio a ninguno de sus familiares. Y es importante decir que aunque era judío, no era seguidor de Jesucristo. Para nada. Al contrario, los judíos y la élite judía estaban en contra del mensaje de Cristo. Y que Flavio Josefo lo diga es de mucha autoridad, de mucho peso. Exactamente. Entonces, como historiador, sí, Flavio Josefo lo reconoce, así como los demás historiadores de la época. ¿Por qué negarlo? ¿Por qué negarlo? Entonces, las persecuciones que tuvieron los cristianos, encontramos que en el año 64, con el incendio de Roma, estamos hablando aproximadamente de 30 años después de la muerte del Señor. Y ya 30 años después, ya Roma había sido ocupada prácticamente con una gran cantidad de cristianos evangélicos, y Nerón se encarga de la persecución de los cristianos. ¿Cómo dicen ellos? Bueno, ¿a quién siguen? A un tal Crestus. ¿Y ese Crestus quién es? Evidentemente que se está refiriendo a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Sí, los escritos de Tácito, en su libro Anales, recoge parte de esto. Pero, Samuel, pero mayormente, aunque encontramos historiadores no cristianos, la fuente de la cual nosotros nos alimentamos para creer en Cristo y todo lo que tiene que ver con su vida es la Biblia. ¿Es confiable entonces lo que dice la Escritura? ¿Lo que dice la Biblia? Bueno, en primer lugar,
los que escribieron los evangelios, partamos de allí, estuvieron dispuestos a dar su vida por aquello que ellos decían haber visto y oído. Es decir, que encontramos al apóstol Juan desterrado en la isla de Patmos. Encontramos al apóstol Pedro, lo dice la tradición, no lo encontramos explícitamente, pero sí, al final del Evangelio de Juan, sí, Juan narra y dice que Cristo le habló acerca de la muerte con la cual había de glorificar a Dios. De manera que Pedro entrega su vida y dicen que pide ser crucificado boca abajo para no ser crucificado de la misma manera en la cual lo fue nuestro Señor Jesucristo. Bueno, la tradición dice eso, la Biblia no lo dice, pero se acepta porque nuestras fuentes son primariamente bíblicas. Exactamente. Pero fuentes cercanas a esos acontecimientos, la tradición lo dice y así lo aceptamos hasta el día de hoy, ¿no? Entonces tenemos, como te decía Otto, no solamente un solo evangelio. Pudiera ocurrir que tuviéramos un solo y estuviéramos discutiendo mucho, ¿no? Y las personas estuvieran diciendo, mira, una sola persona escribió. Pero no contamos con uno solo, contamos con 4 evangelios. Y de esos 4 evangelios no contamos con una sola copia, contamos con más de 10.000 copias, o fragmentos de copias. Originales. Debemos recordar que en aquel tiempo el papel no era de tan buena calidad, y más los cristianos que devoraban las escrituras. Eran papiros, que eran los materiales sobre los cuales se escribían. Es bueno aclararle a la audiencia Así eso, es. ¿no? Eran de juncos, se pegaban, se ponían a secar y sobre ese material se escribía. La tecnología avanzó y se cambió pues los papiros por pergamino, y que eran de pieles de cabra, sobre los cuales se escribían. La mayoría de los documentos, de los códices que encontramos hasta el día de hoy son de esos pergaminos. De ahí que la ciudad de Pérgamo, en el Asia Menor, lo que conocemos hoy como parte de Turquía, pues era una de las principales productoras de pergamino, porque viene de la ciudad de Pérgamo. Entonces, esos documentos a los que se refiere Samuel, pues son manuscritos fidedignos con una revalidación y con un valor no solamente histórico, sino arqueológico, que se pueden presentar como pruebas de confiabilidad en lo que es su contenido, los hechos relacionados, en este caso que estamos tratando, de la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo. Exactamente, y además de que había muchas personas que habían tratado de escribir evangelios, tal como nos lo dice el evangelista Lucas. Te escribo estas cosas, Teófilo, puesto que muchos han tratado de poner en orden las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Me ha parecido también a mí escribírtelas en orden para que sepas las cosas en las cuales has sido instruido. De manera que Lucas le escribe a Teófilo reconociendo que mucha gente había tratado de escribir, pero que no habían escrito escritos confiables. De manera que los 4 que tenemos son escritos confiables. El informe que nos llega por parte de Eusebio, refiriéndose a Papías, es que así como tiene la tierra 4 puntos cardinales, así nosotros podemos contar con 4 evangelios: el evangelio de Mateo, de Marcos, de Lucas y de Juan, que nos presentan 4 puntos de vista de la misma persona. ¿Por qué no decir que estamos ante escritos completamente confiables? Así es que sí, se puede confiar en la Biblia, se puede creer en las Escrituras. Muy bien, esos relatos, principalmente del Nuevo Testamento, específicamente en los Evangelios, dice que Cristo murió crucificado, y que si nosotros juntamos todos los Evangelios, nos vamos a dar cuenta que Cristo estuvo ante 4 audiencias judiciales: frente a Anás en un juicio informal durante la madrugada ya del viernes, ante Caifás, ante Pilato y ante Herodes. Cicerón, el tribuno romano, decía que la pena de morir en una cruz debía quitarse del sistema penal romano. Realmente, ¿en qué consistía la muerte en cruz? Era una pena terrible, y así como lo narra Cicerón, otros autores presentan algunos detalles particulares de la misma. Y era que, sabemos muy bien, que las personas eran clavadas
en las muñecas o en las manos y eran clavadas con un pequeño descanso de los pies, eran clavados ambos pies. Ahora bien, ¿qué era lo que hacía terrible esta muerte? Que ponían el cuerpo semi-inclinado. Al estar semi-inclinado, el cuerpo hacía una fuerza sobre las manos o sobre las muñecas. Ese peso sobre las muñecas, el reo trataba de aliviarlo tratando de forzar los pies y de pararse en el pedestal que tenía. Al tratar de pararse en el pedestal, entonces le hacía presión al clavo que tenía en el pie. De manera que no había alivio en la persona de ninguna manera, porque por un lado, mientras trataba de descansar el dolor que tenía en los pies, de la misma manera trataba de descansar el dolor que tenía en las manos, y el dolor en ambos lugares lo que hacía era que se acrecentaba, haciendo que la muerte fuera más prolongada y más dolorosa. Si Cristo hubiera muerto en la horca, ¿hubiera sido nuestro Salvador? La respuesta es no. No, porque Cristo tenía que morir la muerte de un criminal. Y la muerte que él estaba muriendo era la muerte de nosotros, que somos unos criminales. La muerte de gente que debía morir como criminal. Por eso al lado tenía 2 criminales, porque él estaba acompañando a esos 2 criminales donde teníamos que estar nosotros, tú y yo, como criminales. Él nos sustituyó, él tomó nuestro lugar. La Biblia enseña que la paga del pecado es la muerte, y que alguien que nacía tenía que morir por sus pecados. Pero usted dirá, pero ¿cuál es pecado si las personas nacen inocentes? No, no nacemos inocentes, según nos enseña la Biblia. Nacemos culpables, nacemos con la estigma, la marca del pecado. Y por lo tanto, tenemos que morir 2 veces. La muerte física y la muerte espiritual. Por eso vino Cristo, para ocupar el lugar que nos correspondía en la muerte espiritual. Por eso dice la Biblia que el que cree en Jesucristo tiene vida eterna. Amén. Nosotros no nos cansamos de predicar el mensaje del Evangelio, de que el verdadero significado de la Semana Santa es que Cristo, como decía el pastor Samuel Nina, vino a ocupar nuestro lugar. Él fue el sustituto. Como Él llevó en la cruz del Calvario todos nuestros pecados y se sometió a la ira de Dios, como dijo Octavio Winslow, haciendo una pregunta retórica porque él mismo contesta: ¿quién mató a Cristo? Hablando acerca de la muerte de Cristo, ¿quién lo mató? No fueron los fariseos por envidia, no fue Pilato por temor, no fue Judas por traición, fue Dios por amor. Amén. Por amor a ti y por amor a mí. Lo único que tenemos que hacer es reconocer que cuando Cristo estaba en la cruz del Calvario, nos estaba representando a ti y a mí, ocupando nuestro lugar, para que nosotros, creyendo en Él, tengamos salvación, vida eterna, y encontrar el verdadero propósito de nuestra existencia aquí en la tierra. Gracias, Samuel, por estar con nosotros aquí en este programa. Gracias. Vamos a hacer un segundo programa que va a ser complemento de este, acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a toda esta audiencia que ha estado aquí con nosotros, y nos veremos en un próximo programa de Piénsalo Bien. Que el Señor le bendiga a todos.